Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Vienes junto a mí, si en mi caminar llego a tropezar, tú estás aquí y vas junto a mí, y en el punto más oscuro de la noche me iluminas. Me recuerdas, tu presencia me acompaña a donde quiera que yo vaya, me das paz en medio de la tempestad. Si las olas te obedecen,
suficiente. Sí, para siempre a tu lado estaré. Gracias, Dios, porque a tu lado siempre, siempre estás, Padre, siempre con nosotros. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Muy buenas noches, amados hermanos, amada iglesia. Bienvenido a este tiempo de enseñanza, este tiempo de ser discipulado en la palabra del Señor. Tenemos en nuestro corazón el anhelo de bendecir sus vidas, mis hermanos, con estos tiempos de estudio. Y le animamos a que tenga su corazón abierto para recibir en esta noche lo que Dios quiere hablar a su vida. Mis hermanos, como usted sabe, los miércoles tenemos este tiempo de estudio. He estado yo compartiendo acerca de las cartas de Juan. El objetivo es analizar esa esencia en el Señor con respecto al amor de Dios. Y la semana anterior revisamos ya el capítulo 4. Hemos ido avanzando poco a poco. Estamos ya en el capítulo 4. Revisamos en el versículo 7 de manera específica, desde el 7 hasta el 12, donde dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ese fue el mensaje de la semana pasada. Habíamos revisado el origen y la esencia del verdadero amor. En esta noche vamos a continuar, hermanos, con el estudio. Primera carta de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 13. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Le pido que por favor me acompañe en la lectura de la palabra. Amén. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Preciosa palabra del Señor que nos sigue ahondando en este tema del amor. Le decía que la semana pasada vimos el origen y la esencia del verdadero amor. Hoy vamos a revisar la seguridad y la libertad del amor perfecto de Dios. Mis hermanos, es evidente que el origen de todo el verdadero amor está en el Señor. Por eso es que hoy vamos a dar un paso más adelante y el apóstol Juan no solo nos habla del origen, como está a partir del versículo 7, sino que nos habla de la seguridad que produce ese amor en el creyente. Mire, hay muchos cristianos que viven con temor,
con ese miedo, temen no ser lo suficientemente buenos, temen aún el día del juicio porque no hay seguridad, temen que Dios los rechace si fallan. Posiblemente viven una religión angustiada, asustada, como quien camina sobre cáscaras de huevo tratando de no enojar a Dios, a ese Dios supuestamente severo y que no tiene paciencia. Eso es lo que pueden pensar muchos. Pero Juan, el apóstol Juan, quien escribe estas cartas de Juan, nos dice algo maravilloso. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Versículo 18, ¿no? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor. El evangelio, las buenas noticias, mis hermanos, no fue diseñado para mantenernos con miedo, con temor, sino para darnos seguridad y para darnos confianza. Y es por eso que en esta noche, en estos pocos minutos que tenemos de reflexión en la palabra, hermanos, quiero entregar a ustedes una vez más 3 verdades importantes con respecto al amor de Dios. Lo primero, hay seguridad de permanecer en Dios. Debemos tener seguridad de permanecer en Dios. Segundo, el carácter del amor de Dios es el que expulsa todo el temor. Y tercero, hay una obligación ineludible de amar al hermano. Si estamos en Cristo, si decimos que amamos a Cristo, ineludiblemente debemos amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Que Dios nos guíe en este tiempo y vamos con lo primero, mis hermanos, esto que tiene que ver con la seguridad de permanecer en Dios. Voy a leer nuevamente el versículo 13, haciendo un énfasis donde quiero que usted ponga su mirada. Vaya a la palabra, versículo del 13 al 16, que nos dice: en esto conocemos que permanecemos en Él. O en esto sabemos, dice en otra versión, ¿no? En esto conocemos que permanecemos en Él. En esto sabemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros. En que nos ha dado su Espíritu. Tome en cuenta esto. Nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y lo siguiente: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él, permanece en Él. Aquí el apóstol Juan comienza dando una base de seguridad. En esto sabemos, en esto conocemos. O sea, no es una esperanza débil o no vamos a fijar nuestra esperanza en algo efímero, algo que no es certero, sino que más bien aquí hay seguridad. En esto sabemos, eso es certeza. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Que permanecemos en Dios y Él en nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que permanecemos en Dios? ¿Cómo sabemos que permanece Dios en nosotros también? Hay 2 señales importantísimos. Primero, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que Dios nos ha dado de su Espíritu. Fíjese, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Usted sabe que ahí en la carta a los Efesios, ahí en el capítulo 1, versículos 13 y 14, nos habla que el Espíritu Santo es un sello, es el sello en nuestra vida espiritual. Son las arras, quiere decir la garantía de nuestra salvación. Entonces, todo aquel que es un creyente está sellado por el Espíritu Santo. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo y esto implica que debes tener seguridad de que le perteneces al Señor. Si tú, mi hermano, has sido justificado por la fe, entonces el Espíritu Santo mora en ti y produce
fruto. ¿Cuál es ese fruto? Todo lo que vemos en Gálatas, incluyendo el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo lo que nos dice la palabra, pero resalto en este caso el amor. Entonces, la primera señal de cómo sabemos que si estamos permaneciendo en Dios y Él en nosotros, es que es tener su Santo Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es seguridad. Hay una segunda señal, que es la confesión correcta. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, porque eso nos dice el versículo 14, ¿no? El versículo 15, pero el 14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. A ver, primero, si tiene su Santo Espíritu, debe tener seguridad que Él permanece en el Señor. Segundo, si has confesado que el Señor Jesucristo es tu Dios, es tu Salvador, que es el Hijo de Dios, entonces permaneces en Él. Y esto obviamente no se trata de una declaración intelectual nada más, una declaración de simples palabras o de palabras vacías, sino que esta declaración, este confesar que Jesús es el Hijo de Dios, es una confesión del corazón, una confesión que reconoce a Jesús como el Cristo, como el Salvador, como el unigénito del Padre, como aquel que nos abre las puertas hacia la vida eterna. Bueno, y luego Juan resume, ¿no? Más adelante, versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. O sea, Juan resume y dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. O sea, esto es tener seguridad en que Dios te ama. Mis hermanos, el amor de Dios no solo se puede conocer de manera intelectual, de manera solo por las letras o solamente porque en este libro que es la Biblia lo dice de esa forma, sino que hay que creer de manera personal y de manera clara en nuestros corazones. Es una confianza viva, no puede ser algo simplemente intelectual o mental. No es que yo trabajo en mi mente diciéndole a mi mente Dios es mi Salvador, sino que yo lo creo firmemente con mi corazón, con mi mente, con mis fuerzas, con todo mi ser, lo demuestro a través de mi propia vida. Eso es lo que se debe hacer. Entonces, eso nos permite vivir realmente en el amor de Dios. Ahora, el cristiano, el creyente, aquel cristiano de sana doctrina, no puede vivir nunca en una duda perpetua sobre su salvación, sobre esa seguridad de a quien le pertenece. Nosotros tenemos bases muy objetivas como son la Escritura, como es la obra terminada de Cristo. Usted sabe que eso no es una leyenda, no es un cuento, no es una fábula. La historia de este mundo está dividida en antes y después de Cristo. Cristo es real, entonces hay bases objetivas de nuestra creencia y también podríamos decir ya subjetivas con respecto al testimonio que el mismo Espíritu Santo da a nuestra vida, el fruto del amor que es parte del fruto del Espíritu para saber que permanecemos en Dios. Entonces, si tú hoy, hermano, hermana, amigo, tú hoy confías en Cristo y hay evidencia en tu vida de amor, hay ese fruto de amor, tú puedes tener la seguridad que le perteneces al Señor, que le perteneces a Él, que permaneces en Él y Él permanece en ti. Qué hermoso poder sentir eso y saber esta verdad, no solo sentirlo, sino saber esta verdad. Señor, yo te he confesado con mi boca, Señor, yo creo con todo mi corazón que tú eres el Dios Todopoderoso, mi Señor Jesucristo, que tú me has salvado
y muestro hacia los demás también un amor sincero, un amor no fingido, entonces yo debo tener seguridad de que le pertenezco al Señor. Amén, mis hermanos. Entonces, esta primera verdad consiste en la seguridad. Debo tener seguridad de pertenecerle al Señor. Pero también en los versículos a partir del 17 y versículos 17 y 18 hay otra verdad que es necesario resaltar. Y es el carácter del amor perfecto, que es aquel que expulsa el temor. Quisiera que leamos juntos lo que dice el versículo 17 y 18. Leamos nuevamente. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quisiera explicar esto, mis hermanos, porque estos versículos son realmente transformadores. Aquí Juan, el apóstol Juan, nos dice que el amor que es de Dios es perfecto. Y es perfecto porque este amor ha alcanzado su propósito en nosotros. Cuando alcanza el propósito en nosotros, ahí ese amor es perfecto. Y ahí produce la confianza en el día del juicio. ¿Qué nos está diciendo? A ver, yo debo tener seguridad que en el día del juicio yo voy a estar con el Señor y que voy a permanecer con Él y que nada, absolutamente nada, me va a arrebatar de la mano del Señor. Eso es que se ha perfeccionado el amor en nosotros. Mire, imaginemos esto. Nosotros como creyentes podemos mirar hacia el futuro, digamos, hacia ese día del juicio, pero lo hacemos con gozo, no con miedo. Lo hacemos con alegría, con esperanza, no con temor, sino con confianza en que su palabra se está cumpliendo. Y esto lo digo porque hay muchos que se llaman creyentes, obviamente, y a veces el desconocimiento nos lleva a alimentar ese temor, aún llamándose creyentes y por desconocimiento, muchas veces no quieren que llegue ese día donde el Señor haga su juicio, donde podamos estar frente a frente al Señor, cara a cara, donde tengamos que dar cuentas. Y el Dios Padre nos verá a través de la obra del Señor Jesucristo. Hay que tener seguridad, seremos salvados, iremos al cielo, vida eterna, nuevos cielos, nueva tierra. Pero nosotros los creyentes debemos imaginar eso, porque hay personas que pueden tener miedo de ese día. Miedo, temor de ese día. Dice la palabra que como Él es, nosotros somos también en este mundo. La pregunta sería, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo? Podríamos encontrar muchas características en el Señor Jesucristo. Él es justo. Él es amado por el Padre. Él resucitó. Ha sido glorificado. Y así una infinidad de cosas hermosas. Y dice, como Él es, nosotros somos también en este mundo. O sea que en nuestra posición nosotros también somos así, justificados por el Señor, amados por el Padre, seguros de permanecer en Él. Y claro, luego viene esa declaración clave que vemos aquí, que es muy conocida, ¿no? En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto, el perfecto amor, echa fuera el temor. Hermanos, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo sé que la vida en esta tierra es complicada, es difícil. A veces fallamos y nos equivocamos y pecamos y ofendemos el nombre de Dios y a veces del prójimo.
Pero recuerda, o sea, si tú tienes a Cristo en tu vida, si el Espíritu Santo está en tu ser, tú estás en un proceso de santificación y ese amor perfecto tiene que traer seguridad a tu vida. No dudes nunca. Si tú entregaste tu vida al Señor Jesucristo con un corazón sincero, no dudes nunca que vas a estar en Él y que vas a tener vida eterna junto a Él. A veces pensamos porque hemos pecado y hemos fallado. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha pecado en este día? Todos hemos fallado. Pero el amor de Dios sigue ahí presente, ese amor infinito, ese amor incondicional que nos ha prometido vida eterna a todo aquel que se rinde delante de Él. Y aclaro, no estoy hablando de una licencia para vivir como quiera, nunca, nunca, nunca. Porque todo este buen caminar o este caminar de santidad en esta tierra lo podemos hacer únicamente porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero bueno, aquí nos habla de un temor. En el amor no hay temor. ¿Qué temor es este? No es el temor reverente hacia el Señor, ese temor sabio y bíblico que nos habla en Proverbios capítulo 9, por ahí en el versículo 10, que nos habla de ese temor de reverencia a Dios. No. Aquí nos está hablando de ese temor de terror, de miedo, ese temor servil, ese temor al castigo, el temor que tenía un esclavo que no sabe si su amo lo va a golpear o lo va a maltratar. Ese tipo de temor es el que te estoy diciendo que es incompatible con el amor perfecto de Dios, con el amor inconmensurable del Señor. ¿Por qué? Porque te digo esto porque aquí nos dice en la palabra que el temor lleva en sí castigo. Eso es lo que normalmente pues pasa, ¿no? Lo que siente el ser humano. Una persona tiene miedo porque piensa que va a recibir un castigo. Pero hermanos, ¿quién es aquel que teme al castigo y vive como que no pasa nada, ¿no? Entonces, hermanos, si tú sientes temor a ser castigado por el Señor, posiblemente no has experimentado el perfecto amor de Dios. Hermanos amados, el que ha entendido que Cristo ya pagó todo su castigo en la cruz del Calvario, ese es aquel que vive en libertad. En libertad. Libertad, seguridad y libertad de ese amor perfecto es el tema de esta noche. Seguridad y libertad. Entonces, aquel que ha entendido que su entrada al cielo no depende de sus obras, no depende de su comportamiento, es aquel que puede vivir en verdadera libertad. Nuevamente recalco, mi hermano, en ningún momento le estoy diciendo que usted puede vivir su vida como usted quiera y pecando todo el tiempo, haciendo del pecado una práctica diaria. No, si estás en Cristo, eso te va a estorbar. Si estás en Cristo, vas a tratar de corregir. Si estás en Cristo, eso va a cambiar. Dios va a seguir perfeccionando ese amor en tu vida. Entonces, ¿quién teme a ese castigo? Es aquel que no tiene seguridad, es aquel que está preso en el pecado todavía. Ahora, hermanos, muchos cristianos viven atormentados por ese miedo. Y a veces se preguntan, ¿y si Dios me rechaza? ¿Y si yo no soy de los elegidos? ¿Y si mi nombre no está escrito en el libro de la vida? ¿Y si yo cometí un pecado imperdonable? Mis hermanos, ese es un temor servil, ese es un temor que realmente te va a llevar a vivir una vida de zozobra todo el tiempo. El amor perfecto de Dios, que es el amor que se ha revelado en el Evangelio, echa fuera ese temor y lo que te enseña a vivir es en seguridad. El perfecto amor de Dios echa fuera ese temor, esa angustia y te enseña a vivir en seguridad. Yo quiero que sientas esto en esta noche, en tu vida, en tu corazón.
Hermano, tú le entregaste tu vida al Señor, le perteneces al Señor y sigues en ese proceso de santidad. Claro que sí. Y ese perfecto amor de Dios te da seguridad de que tú le perteneces a Él. Esto no significa que nunca dudaremos, sino que la dirección de nuestra vida ya no va a ser el miedo, sino la confianza verdadera en nuestro Dios. Amén. Entonces, a ver, lo primero, la primera verdad, solo para recapitular, la primera verdad tiene que ver con esa seguridad de que permanecemos en Dios. Y la segunda verdad es que el carácter del amor perfecto de Dios expulsa todo miedo, todo temor. Y una tercera verdad que quisiera que revisemos juntos para terminar el mensaje de esta noche, y es que hay una obligación ineludible de amar al hermano, de amar al prójimo. Revisemos versículos del 19 al 21. ¿Qué nos dice la palabra, hermanos? Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, esto es ineludible, porque aquí el apóstol Juan termina con una declaración teológica, podríamos llamarla, y también una prueba práctica. O sea, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este versículo es muy famoso, es muy conocido y es hermoso. El amor humano hacia Dios no es el iniciador de todas las cosas, sino más bien es la respuesta a ese amor de Dios que ya se dio desde antes de que todo exista. El amor humano siempre es en segundo plano. Dios es el primero en amar, pero luego viene una prueba severa y dice la palabra, si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia, aborrece a su hermano, es mentiroso. Esto es fuerte, hermano. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo amo a Dios? O Señor, yo te amo. Y no nos hemos puesto a revisar cómo somos con el prójimo, cómo somos con nuestro hermano. Aquí nos está diciendo prácticamente, no mientas. Si tú dices yo amo a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres mentiroso. Somos mentirosos. Porque con el Señor no hay medias tintas. Mire, la palabra aborrecer aquí no necesariamente significa un odio activo, violento, no. La palabra aborrecer aquí puede ser considerada también indiferencia, desprecio, rencor, falta de perdón, hablar mal a las espaldas. Eso también. Entonces Juan, el apóstol, razona lógicamente cuando escribe estas palabras y dice, ¿no? Si no puedes amar a tu hermano, a quien tú ves en esta tierra y le ves tal vez hasta todos los días, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no le has visto? Hace un razonamiento lógico y nos dice, eso es imposible. Eso es imposible, no es compatible. Por lo tanto, el mandamiento es claro. Y dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué tremendo reto es esto, mis hermanos, para nosotros los creyentes. Si decimos que amamos a Dios, debemos amar a nuestro hermano. Esto es la prueba de fuego, hermanos. Esto es una prueba de fuego. No podemos escondernos detrás de una piedad individualista o de una máscara externa que, no sé, muestre tal vez algo de piedad. Porque Dios conoce hasta lo último de nuestro corazón, hasta lo más escondido. A Él no le podemos engañar absolutamente nada. Entonces la prueba de fuego es ser verdaderamente sinceros, ser reales. El amor de Dios se demuestra en el amor práctico a los hermanos, a la iglesia local, a los que están a nuestro alrededor.
Por eso pregunto, tal vez en esta noche, y me pregunto a mí mismo, ¿hay alguien a quien tú hayas dejado de hablar, tal vez? Podemos examinar nuestro corazón y preguntarnos si hay rencor en nuestro corazón. Podemos preguntarnos y decir, ¿tengo indiferencia ante las necesidades o las dificultades de los demás hermanos? Nosotros podemos respondernos eso. Y Juan nos está diciendo, el apóstol Juan, que escribe estas palabras, guiado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, es incompatible con esa llamado, esa profesión genuina del amor de Dios, cuando tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Ir, restaurar, pedir perdón, perdonar, amar, no con palabras, sino con hechos, limpiar nuestro corazón y estar en paz con todos mientras dependa de nosotros. Amén, mis hermanos. Para concluir, les digo nuevamente estas tres verdades, ¿no? Podemos tener seguridad de que permanecemos en Dios porque nos ha dado su Espíritu y porque confesamos a Cristo. Segundo, el amor perfecto, nos dice la palabra, que expulsa ese temor de miedo, ese temor servil al castigo, no ese temor al castigo. No vivamos como esclavos angustiados, sino como hijos verdaderos, confiados en el Señor. Y tercero, el amor de Dios es incompatible, o más bien dicho, inseparable del amor que debemos tenernos entre hermanos. O sea, no hay espiritual verdadera sin ese amor hacia el prójimo. O sea, no podemos decir que tenemos un amor vertical hacia Dios si no hay un amor horizontal con los demás hermanos. Eso, querida familia, querida iglesia, tomemos en cuenta estas enseñanzas del apóstol Juan. Estamos prácticamente ya terminando esta primera carta. Nos queda ahí el capítulo 5 que tiene gran enseñanza de cómo vencer el mundo. Eso quedará para otro tiempo de estudio. Les bendigo con todo mi corazón, mis hermanos, que Dios realmente siga obrando en sus vidas, en sus corazones, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Bendiciones. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.